Señor Padre Celestial, gracias te damos porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido la vida, nos has dado, Señor, el tiempo necesario para venir y estar aquí. Gracias por todo, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, la tarea acerca de ¿qué encontraron? Que nació, reinó más bien en Babilonia del 562 al 560. Fue sucesor de Nabucodonosor II. También se le conocía como Evil Merodach. Era hijo de Nabucodonosor II. Lo sucedió después de su muerte, pero a los 2 años fue destituido por su cuñado, que fue Neriglissar. Bueno, ahí dice que es Neriglissar, sí, su cuñado. Él liberó a Joaquín en el mes 12º, a los 25 días del cautiverio al que había sido sometido. Después de 37 años, Joaquín era rey de Judá, de Judá, y después de que lo liberó a Joaquín, el judío, lo sentó a su mesa hasta su muerte. Y pues creo que fue su muerte luego, porque yo encontré que nació en el 581 y murió en el 562, o sea, a los 19 años. Y después, pues, Neriglissar lo sucedió. Y Neriglissar lo encontré que es el mismo que Neglissar. También él reinó 4 años, del 560 al 556. Luego, la otra tarea era encontrar los líderes del pueblo de Israel, ¿no? Yo encontré, pues, el periodo persa duró hasta el año 332. Luego el periodo griego, del 332 al 167, luego hubo un tiempo que fueron independientes los hebreos, casi 100 años, del 167 al 63, y luego empieza el periodo romano. Ahí Alejandro Magno, ¿sí es Alejandro Magno? Sí, el mismo que es Alejandro Grande. Fue el que estuvo gobernándolos 12 años. Dentro de todo su imperio pues estaban los judíos. Después de Alejandro siguió Ptolomeo Soter, al que sucedió Filadelfo. Ahí es donde se da la Septuaginta, porque era la opresión del imperio, griego, en donde no querían que leyeran ya las escrituras. Entonces los judíos empezaron a traducir las escrituras del hebreo al griego. Se da la Septuaginta. Luego, durante el año 323 al 198, fueron gobernados por los Seleucidas. Sí. Luego, a partir del 198, Antíoco III, el Grande, fue gobernante cuando fue arrebatada Palestina de los Ptolomeos. Luego fue Antíoco el cuarto Epífanes. Él reprimió mucho a los hebreos y comienza la revuelta. Ahí es cuando empieza la dinastía de los Macabeos.
Macabeos quiere decir algo así como martillos. Sí. Y primero el líder de la revuelta era el padre de familia, que era Matatías. No era porque matara a las tías, sino así se llamaba. Y tenía sus 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Eleazar, luego Jonatán. Después de que Matatías deja el puesto, fue el líder Judas Macabeo. Luego fue Jonatán, que es asesinado al poco tiempo, y lo sigue Simón, su hermano, que restaura todo, y así estuvieron bien hasta que, por el antagonismo religioso entre dos grupos que son los fariseos y los saduceos, fueron conquistados por Pompeyo, que ya era romano en el año 63, y de ahí lo siguió Antipas, que era idumeo de Edom, era un edomita, hijo de Saúl, descendiente de Saúl. Y luego de Antipas entró Herodes el Grande. Él reedificó el templo y todo, pero era muy cruel, sangriento, y fue el que mandó matar a los niños en Belén cuando nació Jesús. Y pues ya. Sí. Y vamos a ver un poquito acerca de cada uno de ellos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los de la línea del tiempo? Entonces lo tienen en sus cuadernos, sus carpetas, y lo vamos a estar viendo acerca de llegamos hasta los persas. Después de los persas, entonces vamos a estar retomando de ahí para que hagamos esa línea del tiempo que va a ser que llegan los griegos. Los griegos llegan y después, ya se va a desarrollar todo lo demás por las demás dinastías. Entonces, Antiguo Testamento, nos vamos a ver los 400 años de silencio. No hubo profeta en la tierra en esos 400 años. Esa es la situación de que a veces uno pregunta y dice, ¿por qué no hubo profetas en la tierra? Por esta situación, porque el profeta es Dios habla al pueblo por medio del profeta. Es la voz de Dios hacia el pueblo, ¿quién? El profeta. El sacerdote es al revés, es la voz del pueblo delante de Dios, y el rey es el que hace valer la ley de Dios en la tierra. Entonces, la situación es esto, que los profetas llegan a un punto en el cual se terminan, llega un punto en el cual ya no hay más profetas en el pueblo de Israel. Y uno diría, pero es pueblo de Israel, ¿por qué no tienen profetas? Y es que Dios ya habló lo último que tenía que hablar en ese momento, y entonces es hasta que viene Juan el Bautista, que es el que le sigue de los profetas. Algunos ponen a Malaquías, ¿verdad?, como el último profeta. Otros lo ponen a Joel como el último profeta. Entonces otros ponen Zacarías como el último profeta. Pero por la cuestión del orden de la Biblia, pues lo vamos a poner como Malaquías. Joel no saben si realmente es como un tiempo incierto. Puede ser que es después de Malaquías o en el mismo periodo, pero pues es que muere Malaquías y escribe ya el libro y sigue Joel, o puede ser que es antes, pero eso pues eso sí, no sabemos, esa es la incógnita con Joel, pero pues Malaquías tenemos el tiempo, y después de ahí se da el periodo de 400 años de silencio. Es por eso que hoy en día tenemos que recalcar y decirle que en este tiempo ya no hay profetas en este mundo. Los cristianos, ¿verdad?, no podemos tener un profeta y decir, este es el profeta fulano de tal, profeta sutano, porque si hubo un tiempo, 400 años, no hubo profeta, entonces ¿cómo le reclamaríamos a Dios de decirle, Dios, ¿por qué no hubo profeta? Y de repente alguien se levanta y dice, yo soy profeta, pero realmente no es verdad. La gente, en el tiempo de Jeremías, el rey le decía a Jeremías, ¿qué tengo que hacer? Y Jeremías le decía, ríndete ante tus enemigos. Y él decía, no, ¿cómo me voy a rendir? Y entonces consultaba a otros
profetas. Y estos profetas, ¿qué le decían? Ve a la batalla, te van a dar la victoria, ¿verdad? Jehová y todo bueno. Y el rey se la creyó. Le creyó más a los profetas que le estaban diciendo lo bueno que al profeta de Dios que le estaba diciendo lo que era verdad y lo que era cierto. Por eso muchos dicen, pues los profetas, el profeta Jeremías no fue muy amado por el pueblo de Israel, no tuvo compañía con la gente, no tenía simpatía o empatía con el rey, porque él hablaba lo que Dios le estaba diciendo que hablara. Entonces se da cuenta acerca de que es un profeta. O sea, Dios le dice a ese profeta y ese profeta se lo dice al pueblo. Ahora, las profecías de él eran lejanas, algunas fueron en el tiempo del Mesías, otras de manera inmediata. Puede ser a través de unos meses, unos años, y que se cumplían de manera que no era la palabra de él, o porque él había pensado que Dios le había hablado, sino que Dios le hablaba y le decía, y de manera directa, por eso comunicaba esas enseñanzas a quienes, al pueblo. Entonces, después de que nosotros entendemos acerca de los profetas, llega el momento donde Juan el Bautista es el profeta, pero después de él, ¿quién sigue en los profetas? Ya podemos ver acerca de los profetas del Antiguo Testamento, Elías, también Jeremías, Ezequiel, toda esa gente que eran profetas, pero en el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran profetas? Juan el Bautista, ¿quién más? Ahora, la situación es que el Señor Jesús, como lo habíamos visto, tiene muchos seguidores, y dentro de todos los seguidores escoge a 12. Y entonces ellos, la cuestión es que son profetas, los 12. Juan, el que lo iba a entregar, también era profeta. ¿Quién? Judas, perdón, dije Juan. Judas. Ahora, esto es por eso es que tenemos la introducción al Nuevo Testamento, para entender acerca de que se terminan los profetas y llega entonces Juan el Bautista. Y entonces, después de Juan el Bautista, ¿quién sigue como profeta? Pues lo entendemos que es Jesús, porque él es profeta, él es sacerdote y es rey. O sea, él tiene los 3 oficios. Y sus profecías eran para su crucifixión, de manera inmediata, también de manera del fin del mundo, ¿verdad? En Mateo 24, entonces él ya estaba dando las profecías de lo que iba a pasar en ese momento y después en el tiempo que sería el fin de este mundo. Ahora sí. Entonces, después del Señor Jesucristo, él se va, y entonces, ¿a quién deja como profeta? ¿A Pablo? Pablo como profeta. Bueno, ¿y quién más? Esa es la parte de que hoy en día hay muchos profetas en este mundo, y se dicen que son muchos los profetas, y que hay profetas en México, en Estados Unidos, en todos lados. Pero entonces la situación es, en el tiempo del Señor Jesucristo, Jesús era profeta, pero ¿quién más fue después profeta? Juan. Y a veces uno pregunta y dice, bueno, si en el tiempo de los apóstoles, ¿cuántos profetas hubo? Pues tendrían que haber miles de profetas, porque ahí fue todo lo que fue el Espíritu Santo, llegó, le tuvo que inundar a todos, y todos tenían el don de profecía, y todos podían profetizar y decir y revelar, pero a veces su revelación no coincidía con el otro. Entonces, ¿quién estaba diciendo la verdad y la mentira? Esa es una de las situaciones que al principio no se notó, ni tampoco fue como les estoy diciendo, pero más adelante, por eso Pablo regaña a los corintios, porque ellos hacen mal uso de sus dones. Ahora, el de profecía, y eso es acerca de, vamos a ver otro tema después, pero acerca del don de profecía, entonces quiere decir que los profetas antes del Antiguo Testamento tenían el don de profecía. Porque muchos dicen, no, pues es que ahora los pastores o hermanos tienen el don de profecía. Pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde nos marca que ellos tenían el don de profecía? No, porque hablaban acerca del ángel de Jehová, que es Cristo, ¿no? Que les hablaba por medio de él.
¿sí? Les hablaba Dios por medio de también el Señor Jesús, pero no había una persona que dijera, oh, Ezequiel tenía el don de profecía. Nunca lo vemos, porque los dones no son en el Antiguo Testamento, sino viene siendo ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Y en dónde? ¿En qué parte? Es cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, eso es a veces lo que no se entiende en estos tiempos, que piensan que por decir don de profecía, ya yo puedo profetizarles a ustedes y decir yo tengo palabra de Dios. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento entonces ellos tenían don de profecía. Jamás nos los indica, no nos los dice. Quiere decir que Juan el Bautista tenía el don de profecía, y por lo tanto entonces cuando viene el don de profecía con el Espíritu Santo, entonces hay un choque, porque entonces ¿cómo es que viene algo de lo cual ya estaba en uso? Es como decir, ya llegué, pues sí, pues ya te vi, ya estás aquí, pues ni modo que vengas allá y me hayas enviado a tu espíritu, ¿verdad? Para decirme que vienes en camino. Obviamente cosas obvias ya se están dando a conocer, y por eso es que el don de profecía, ¿cómo es posible que digan que los antiguos tenían el don de profecía? Porque el don llega con el Espíritu Santo, los dones, y son repartidos. Ahora, la situación entonces es entender, se tenía, porque la cuestión de no es acerca de los dones, viene con el Espíritu Santo. Los antiguos tenían la profecía, la palabra de profecía, eran profetas, de manera que ellos estaban siendo dirigidos por Dios, y ahora es el Espíritu Santo que va a repartir a cada uno los dones como Él quiere. Ahora, yo tengo el don de profecía, ¿y cómo es que yo puedo tener el don de profecía? ¿Puedo revelar algo que va a pasar en el futuro? No, ¿por qué? Porque Juan ya lo dijo todo. El fin del mundo, ¿sabemos dónde está? ¿Cómo es? ¿Sabemos qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Sabemos cómo va a suceder? Sabemos el principio de dolores, Mateo 24. Sabemos qué es lo que va a pasar con el anticristo. Sabemos qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en el reino milenial, cuando venga Cristo. ¿Sabemos cómo se va a terminar esta tierra? Claro. Entonces, ¿necesitamos profetas ahorita? No. ¿Por qué? Porque ya está la profecía, ya está dada, ya se sabe todo, ya se entendió todo. Ahora, por lo tanto, nada más se necesita que se pase ese tiempo, que se viva ese tiempo. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, cuando el Señor Jesucristo, Él es llevado a los cielos, entonces viene el Espíritu Santo y Él da el don de profecía. ¿Se dan cuenta? Ahora, entonces, ¿le podemos llamar a Juan el profeta? No, porque él es Juan el apóstol. Y dentro de su apostolado tiene un don en el cual es el de profecía. ¿Se dan cuenta la diferencia? El profeta del Antiguo Testamento es que, como Moisés, lo tenían de manera que consultaban y le decían, ¿qué es lo que Dios te está diciendo que nos digas? Y entonces, por ejemplo, Moisés subía al monte y bajaba, y era el único que podía ver a Dios cara a cara. Y entonces daba la palabra de enseñanza ¿a quién? Al pueblo. Entonces, Juan no es la cuestión de que ahora Dios dame palabra y le voy a decir al pueblo. No hizo eso Juan. Juan, él estaba teniendo su apostolado. ¿Cuál era el principal trabajo que tenían los apóstoles? Servir, pero ¿de qué manera? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era lo primordial? ¿Cuál era lo esencial que hasta el día de hoy todas las iglesias tienen que hacer? Evangelizar. El de profecía se da cuenta que en el Antiguo Testamento era el profeta, que era la voz de Dios para decirle al pueblo lo que tenía que hacer y cómo seguir y cómo ir y cómo hacer las cosas para agradar a Dios. En este caso, él es apóstol y la encomienda de Cristo para el apóstol es, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No es lo principal lo que es profecía, tampoco ninguno de esos dones, sino mientras está haciendo el trabajo, los dones que él tiene va a empezarlos a desarrollar para tener un mejor trabajo, un mejor servicio.
Van caminando, van evangelizando, se topan con una persona que no sabe hebreo ni griego, es una persona de Chipre o de alguno de ellos, entonces hablan don de lenguas. ¿Para qué? Para comunicarle a esa persona acerca del evangelio. Para eso es el don de lenguas, para hablarle. Por ejemplo, si de repente, vamos a decir, llegan a España como Pablo, y entonces cuando llega a España y entonces ellos no saben griego ni hebreo y ellos saben latín, entonces Pablo ¿en qué idioma les habló? En latín. Él sabía latín, pero lo que es el don de lenguas, si una persona no sabía hablar ese idioma, Dios le permitía al apóstol de poder estar hablando en su idioma para comunicarle acerca de el evangelio. ¿Cuál es lo importante? El evangelio. Nunca va a ser más importante otra cosa, como por ejemplo profecías, lenguas, sanidades, milagros. Siempre va a ser el evangelio, porque el evangelio es lo que salva a la gente cuando ellos entienden el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Y qué significa evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas acerca de que es bueno y es algo nuevo. Es bueno porque es Dios con nosotros y es algo bueno, ¿verdad? Y es algo nuevo porque son las buenas nuevas, porque es nunca en la pasada vida ni en esta, nunca se ha visto que Dios se haya manifestado en carne como hombre para anunciar este evangelio acerca de lo bueno y lo que es algo bueno y es algo nuevo. Entonces el evangelio, que es la palabra, son las buenas nuevas. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué es lo más importante en una iglesia? Acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lo demás no importa. Lo demás se queda en algo secundario. ¿El Señor Jesucristo habló en lenguas? Claro que sí. Habló en hebreo, en arameo, en latín, en griego. Habló en esos idiomas. Él sabe todos los idiomas, y al momento de hablar en lenguas, Él habló ¿en qué? En esos idiomas. Ahora, ¿se dio a entender? Claro que sí. ¿Y los apóstoles utilizaron esos dones para llevar el mensaje del evangelio? Claro que sí. Pablo, ¿hasta dónde llegó? Bueno, en Roma, y posiblemente hasta lo que es España. Posiblemente, dicen. Entonces, es por eso que los profetas se quedaron en el Antiguo Testamento, y llegando con Juan el Bautista, y hasta ahí llegó el profeta, y después llegó profeta, sacerdote y rey, que fue Jesucristo. Y después de él hubo profetas, ya no hubo profetas, sino que hubo apóstoles. ¿Se va entendiendo? No veo que apunte ninguno de ustedes, no sé qué. ¿Apunte? No saben ni qué van a apuntar. Pero bueno, entonces esa es la situación con respecto a lo que son los profetas. Los profetas llegan a un término ¿con quién? Con Juan el Bautista. Antes de Juan el Bautista se cree que fuera Malaquías, otros dicen que es Joel, otros Zacarías, pero ellos fueron los últimos. Entonces ahí lo dejamos con los últimos 400 años de silencio. Después viene Juan el Bautista, y después viene lo que son los apóstoles, 12. De uno de ellos es muerto, ¿verdad? Él se suicidó, y llega el que suplanta a Judas. ¿Quién es? Pablo. Pablo es el que suple, tiene los 18 dones, él ejerce su liderazgo como apóstol, él dice que es un abortivo, y entonces podemos ver que aquella persona dentro de los apóstoles que da la última profecías, y ¿quién es? Juan. No, ¿cómo que Juan el Bautista? Ya ven, no están poniendo atención. Juan el apóstol. Ahora, entonces Juan es el último apóstol. Ya no hay profetas, eran apóstoles. Tenían la gente don de profecía, pero no eran apóstoles, ni tampoco profetas. Ya el último de los apóstoles fue Juan.
Cuando Él muere, entonces, ¿hay más apóstoles? Ya no hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque ya se tuvo que haber dicho todo, y entonces ya es una encomienda de parte de Dios hacia el ser humano desde el principio con los apóstoles, que fue evangelizar. Ahora, en este tiempo, yo necesito el don de lenguas, ya no. ¿Por qué? Porque ya hay cursos que yo puedo aprender: italiano, inglés, francés, árabe, cualquier idioma en este planeta, para poder yo mencionar acerca de Jesucristo. La tarea principal de los dones, y cuando digo dones, porque se quedan muchas veces afuera, los apóstoles hoy en día, que no son apóstoles, todos siempre utilizan 4 o 5 dones, los principales: profecía, milagros, lenguas, sanidades, interpretaciones. Pero ¿quién de ellos dice, yo soy apóstol? Bueno, ¿y por qué? Porque el principal es, mi don es servicio. Y todos van a decir, ¿servicio? Sí, yo soy apóstol y mi don principal es servicio. No, nadie quiere el don de servicios. Quieren que le sirvan, más no que sea un servidor. Tampoco dice, yo tengo el don sobre todos los hermanos y sobre todos, y voy a hacer una colecta y vamos a tener una reunión aquí para tener. ¿Y cuál es su don, apóstol? Mi don principal sobre todos es la hospitalidad. No, nunca lo he escuchado con ninguno de los apóstoles que salen en la tele o que son. Porque el principal son esos 4 o 5 dones, pero son 18 dones de la administración, del servicio, la hospitalidad, la misericordia. Todos esos son dones que después los vamos a estar viendo en otra clase. Y por lo tanto, entonces, el día de hoy lo que tenemos que hacer no es apóstoles o profetas, porque esos ya quedaron en diferentes épocas. Se fueron dando apóstoles en el tiempo del Señor Jesús. Antes del Señor Jesucristo, ¿quiénes eran? Los profetas. El sacerdote, ¿cuál era lo principal de él? No era tampoco el sacerdote, era mandar a la gente o hacer ciertos ritos a la gente, sino que eran comisionados al tabernáculo o al templo, a lo que era el sacrificio, a lo que era ellos tenían que interceder por el pueblo delante de Dios. Pero hoy en día también hay sacerdotes que hacen todo lo contrario, que obviamente hoy en día ya no hay sacerdotes por la cuestión de que ya no se necesita sacrificar, ya no podemos ir y sacrificar. Por lo tanto, entonces nuestro sacerdocio ya no es ir y hacer un sacrificio, sino que el de nosotros ya no es como un sacerdote del Antiguo Testamento, sino que nuestro sacerdocio, como lo dice la palabra de Dios, ya no es terrenal. ¿Se da cuenta? Sino es espiritual. Y por lo tanto, entonces, nosotros tenemos un mejor sacerdocio, y no según la orden de Aarón, porque el Señor Jesucristo, el sacerdocio no vino según la orden de Aarón, sino bajo la orden de Melquisedec. Y entonces es que es acerca, imagínense, Jesús viene según el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem. Pero ¿quién es el rey de Salem? El rey de paz, el mismo. O sea, su sacerdocio empieza en él y termina en él, porque él es antes de los tiempos y él es después de los tiempos. Entonces Jesús, él era el mismo que estaba aquí con Abraham, en el cual Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec es el Señor Jesús. Y entonces Jesús viene en el sacerdocio ¿de quién? Del Señor Jesús. Por lo tanto, entonces, no hay principio y no hay un fin. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene un principio y un fin, pero viene en ese sacerdocio. Los que vienen en el sacerdocio de Aarón son los que tienen que agarrar el animal y matarlo, sacrificarlo, como ya lo hemos visto aquí en el templo, en las anteriores enseñanzas de los martes, jueves y domingo. ¿Cómo eran los sacrificios? ¿Se acuerdan? Se les dio sacrificios y las ofrendas que tenían que llevar el pueblo, pero había una situación, que el sacrificio no nada más era de una sola manera, sino habían sacrificios de expiación, sacrificios para perdón de pecados y sacrificios de cierta manera que tenían que hacer. Por ejemplo, el chivo expiatorio, que es Azazel,
él se tenía que poner la mano en la cabeza del chivo, y entonces después, ¿qué hacían? Dejarlo ir. Y el otro entonces era sacrificado en el lugar, en el altar de bronce, para después el sumo sacerdote llegar hasta el lugar santísimo y entregar la sangre de ¿quién? Del cordero, para entonces ser perdonados por el pecado. Entonces vemos que son diferentes los sacrificios, diferentes tipos de ofrendas. Hay unas ofrendas de la ofrenda de paz, que también necesitaban matar a un animalito. Otros eran acerca de las flores y etcétera, los panes sin levadura, de las masas. Entonces son diferentes sacrificios y diferentes ofrendas. Todo esto es acerca del sacerdocio. Por lo tanto, hoy en día ya no se necesita hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos dar una ofrenda de manera física, sino que dice ahí en Romanos que nuestra ofrenda, nuestro sacrificio debe ser vivo y santo delante de Dios. O sea, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios de manera viva, no muerta, no llevar a un animal muerto o flores o lo que sea, sino que nosotros mismos ahora nos presentamos como una ofrenda agradable delante de Dios. Entonces el sacerdocio ya se acabó en esta tierra, pero de manera espiritual nosotros lo tenemos. ¿Se da cuenta? Ahora, yo soy profeta, ¿por qué? Yo ahorita puedo decir, tengo el don de profecía, ¿por qué? Porque yo hablo la palabra de Dios al pueblo. No es que yo veo cosas al futuro, sino que yo estoy profetizando, no, sino que yo tengo y puedo tener el don de profecía, que es la palabra de Dios, que es poderle yo hablar a la gente acerca de Cristo. Pero tengan en cuenta esto, como predicadores nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es la voz de Dios al pueblo, ¿por medio de quién? Dios, aquí está su palabra, ¿y qué hago yo? Yo al momento de que esta es la palabra de Dios, yo la leo, se las leo a ustedes y les estoy diciendo la palabra de Dios. Yo soy un profeta. Ahora, para que la gente diga, entonces usted es profeta, no, sino para que se entienda que yo estoy ejerciendo ese lugar de un profeta, que es la voz de Dios. Por eso es que ya no se necesita. Así yo puedo quitarme del medio. Viene, por ejemplo, el hermano Diego y abre este libro, y al momento de que la está exponiendo, él está hablando al pueblo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ya está aquí, ya no se necesita más. Mientras que en los profetas del Antiguo Testamento no había Biblia. ¿Y qué tenían que hacer? Y es cuando la persona tenía que estar, les tenía que estar diciendo Dios a la persona, para que la persona le esté comunicando al pueblo. Pero hoy en día, ¿qué tenemos? ¿Quieres saber algo? ¿Quieres saber algo del futuro? Aquí. ¿Quieres saber si te están engañando en tu iglesia? Si te está engañando, por ejemplo, la otra vez estábamos viendo, y sí es cierto que a veces ese tipo de gente, ¿no? De los que leen la mano y que, como Walter Mercado y todo, y diciendo, te están sacando esa mujer rubia a tu esposo, ¿no? Y dice, ¿trabaja tu esposo? Sí. ¿En dónde? En una fábrica. Oh, ¿no? Y en esa fábrica hay una mujer. Ten cuidado con ella. Pues obviamente, o sea, es como decir, ¿dónde usted trabaja? En el Palacio Municipal de Acolma. ¿Qué hay ahí? Mujeres y hombres. Oiga, tenga cuidado, porque ahí hay un hombre que lo está viendo mal, y es de su cargo donde usted está, pero él no es de ahí, es de otro cargo, que quiere su cargo. Sí, pues todos quieren el cargo, ¿no? Y empiezan a decir y a maquinar, y nada más están, por la lógica de la mente, les está diciendo a las personas lo que quieren escuchar, ya sea bueno o sea malo. Pero por eso es que el profeta, ¿verdad? Dice, era la voz de Dios para el pueblo. Hoy en día ya no necesitamos profetas ni apóstoles. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede agarrar la Biblia y leerla. ¿Y lo puede entender? Claro que sí.
Todos podemos entenderle. Ya lo hemos visto en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahorita estamos con Josué. Cuando se empieza a leer de manera correcta y clara la palabra de Dios, no hay ninguna duda. Tal vez nuestras dudas es, ¿quién es Azazel? Y ya lo buscamos, chivo expiatorio, y listo. ¿Cuál es esta palabra? Fulana, ya en el diccionario, Wikipedia, diccionarios bíblicos, y ya. Y lo vamos a ir entendiendo. Pero cuando no se lee esto, entonces ¿vamos a tener muchas dudas de la Biblia? Sí, porque van a llegar gente y nos va a decir, ¿sabes qué? Hay muchas Biblias. ¿Cuál de todas esas Biblias es la correcta? ¿Cuál versión? Y entonces uno dice, como yo decía una vez a una persona que me decían acerca de las versiones, ¿cuál de todas las versiones es la correcta? Y yo le digo, entonces quiere decir que usted ya leyó todas las versiones de la Biblia para que entonces usted me venga y me pregunte eso. ¿No? Pues vaya y léalo, porque ¿qué tal si yo le digo y le estoy mintiendo? Vaya, lea todas las versiones de la Biblia y después viene. Porque para ellos en su pensamiento es ¿cuál? Y cuando le dices, es esta, no la lee de todas maneras. Es la otra, tampoco. Es la que él tiene, tampoco. Porque nunca la leen. Simplemente son preguntas que hacen para supuestamente estar tentando al cristiano, al hermano. Y entonces cuando se le dice, mira, la Biblia, a ver, ¿cuál tienes? No, pues la latinoamericana, la católica. Ven, pásamela, mira, te lo voy a enseñar. Mira, aquí dice que tú eres pecador, créele a tu Biblia. Yo soy testigo sin Jehová. Pues quieres tener a Jehová en tu corazón, ven, te lo voy a enseñar. Aquí dice en Eclesiastés que no hay ni uno bueno en esta vida. Eres judío, a ver, préstame tu Biblia en hebreo. Y decirle, yo sin conocer hebreo, sin saber acerca, me puedes buscar por favor Ezequiel 18:4, y ya lo busca y dice, aquí está, el alma que pecare esa morirá. Tú vas a morir por causa de tu pecado. ¿Y a dónde te vas a ir? En Salmo 51, Salmo 50. Y entonces les puedo yo decir y hablarles, ¿con qué? Con su Biblia. Porque a veces la gente piensa y dice, es que tenemos tantas versiones, ¿cuál de todas ellas es la verdadera? Pues si les dijéramos a esa persona que hace la pregunta, jamás, si no lo leyó antes, ahora menos, jamás lo va a estar leyendo. ¿Por qué? Porque si yo le digo que es la mía, la persona ¿qué va a decir? No, es la mía. Y yo le preguntaría, bueno, ¿ya la leíste toda completa? ¿Y qué va a decir? Pues que no. Entonces, ese es el problema de hoy en día acerca de que no se lee la Biblia. Todo esto es para introducir al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento llegará la Septuaginta, y entonces que es del hebreo, ¿verdad? Y del arameo hacia el griego, y entonces llegará lo que es el Nuevo Testamento en griego, no en hebreo, no en arameo. Algunas palabras vienen en arameo y también en latín vienen, y no por eso se escribió la Biblia en latín o en hebreo o arameo, sino fue en griego. Y entonces, ya hasta nuestros días, ¿qué es lo que nosotros seguimos teniendo? Lo que es la Biblia. Ya se cerró al final. Ya no se necesita hacer más. Simplemente poder estar estudiando la Biblia. Después de que uno estudia la Biblia, ¿qué tenemos que estudiar? Regresar y volver a estudiar la Biblia. Es por eso que es la palabra de Dios. ¿Quieres saber algo de Dios? Búscalo en la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable en tu corazón? Búscalo en la Biblia. ¿Quieres encontrar respuestas a la vida existencial en este mundo? Pues ve y consulta en la Biblia. Todo está en la Biblia. Todo lo que quisiéramos. Aún a veces la gente, como decían, no dice una prohibición de fumar. Pero la Biblia habla acerca de que somos el templo del Espíritu Santo.
Entonces, todo esto es acerca de la Biblia. Y entonces, todo lo que se va a dar y todo lo que se dio en el Antiguo, con lo que se va a dar en el Nuevo Testamento, es para que nosotros hoy en día tengamos la Biblia y ya no tengamos más ni profetas ni apóstoles, ya no más. Ahora somos cristianos que tenemos que estar unidos para ir y evangelizar el mundo. Dios puso a gente que estuviera arriba, que fueron los maestros, pastores. Todos ellos tienen que, su dedicación es enseñar al pueblo de Dios, al cristiano, a aprender las escrituras y a poderlas poner en práctica. ¿Sí se está entendiendo? Fíjense, el pastor está para darles a la gente y explicarles la palabra de Dios, pero empezarles a decir para que se animen a que lean la Biblia y todos juntos leamos la Biblia para entonces estar practicando la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Se entendió este breve resumen? Muy bien. Entonces vamos a tener 5 minutos y ahorita regresamos y vamos entonces a ver lo que de los 400 años de silencio. Esto es lo que vamos a estar teniendo ahorita, los 400 años de silencio. Espero que hayan hecho la tarea, ¿o no?